Qué bendición contar con ustedes un día como hoy, qué bendición poder hablarles a ustedes en este día y más que hablarles, poder hablarles de la palabra de nuestro Dios, que es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y que esta palabra llegue a sus corazones y al llegar a sus corazones transforme sus vidas. Yo quiero orar por ustedes. Les invito a que allí en sus casas ustedes cierren sus ojos, inclinen su rostro y juntos podamos clamarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, en esta noche yo te doy muchas gracias. Yo bendigo tu presencia en medio de nosotros. Y yo, amado Señor Jesucristo, agradezco el tener un Dios tan grande y tan maravilloso como tú, Señor. Un Dios que escucha a sus hijos y un Dios, Padre Santo, que está atento para transformar nuestras vidas, Padre. Señor, yo bendigo cada persona que está entrando, amado Señor, a través de sus cámaras y está escuchando tu palabra, Señor. Padre, que esta enseñanza que hoy vamos a tener sea una enseñanza que se cale en nuestros corazones, sea una enseñanza que se grabe en nuestras mentes y sea una enseñanza, Dios, que transforme nuestras vidas. Oramos por las familias que están juntas, donde hay un padre y una madre, donde hay unos hijos. Oramos donde hay unos padres con un deseo de enseñarle a sus hijos, amado Señor. Tu palabra nos invita, Dios, a que estemos en armonía y en unidad. Y por eso, Señor, hoy bendigo este tiempo que vamos a pasar delante de ti, Señor mío. Doy gracias, Padre Santo, porque nos das la oportunidad de poder, amado Señor, acercarnos a ti a través de tu palabra y bendigo el poder hacerlo, amado Señor Jesucristo. Oro por aquellos que están en persecución, por los que están enfermos, por los que están pasando momentos difíciles, por los que están enlutados o están, Padre Santo, pasando momentos de dolor y de angustia, por los que tienen problemas y por aquellos que tienen enemigos, Señor. Que seas tú, Padre Santo, defendiéndonos de toda arma forjada y que seas tú, amado Señor, transformando nuestro caminar contigo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, mis amados, el Señor les continúe bendiciendo. Yo quiero, amados, que usted me preste la mayor atención posible en esta noche, ya que voy a tratar un tema bien complicado, un tema que ha sido bien difícil más que para mí, para todos y cada uno de nosotros va a ser difícil, porque al estudiarlo me he dado cuenta que la verdad tengo demasiados enemigos, o que me he creado muchos enemigos. Muchos de nosotros creamos enemigos físicos, también creamos enemigos mentales y creamos enemigos aún en las personas que amamos. Por eso hoy quiero compartir con ustedes una palabra que titulé o denominé o le di el nombre de cómo aprender a relacionarme con mis enemigos, o cómo volver a tener esa armonía en mi vida para poder estar delante de mis enemigos y poder tener paz en mi corazón. ¿Cómo aprender a relacionarme con mis enemigos? Yo quiero que usted me preste la mayor atención posible, porque nosotros hoy vamos a tener que tomar un tiempo para pensar, y más que tomarnos un tiempo para pensar, vamos a tener que tomar un tiempo para trabajar en esos recuerdos. Recuerden, iglesia, quiero compartir algo contigo antes de continuar. El mayor enemigo que tú y yo podemos tener es el pasado. El mayor enemigo que tú y yo podemos tener es lo que nos pasó en nuestras relaciones en tiempos atrás, en lo que pasó en nuestra niñez o en lo que pasó con nosotros cuando éramos unos adolescentes. Y hoy esos enemigos nos están cobrando factura, porque están haciendo de nuestra vida una vida caótica, una vida complicada, una vida bien difícil. Entonces, amados, por eso es que es una enseñanza bien complicada, tanto para recibirla como para darla. Entonces, le pido la mayor entereza en su entendimiento para que me pueda comprender. Entonces, amados, lo primero que tenemos que hacer en esta noche es tomarnos ese pequeño tiempo o tomarnos ese trabajo para pensar en esas actitudes que se nos convirtieron en enemigos, o para pensar en aquellas personas que hoy son nuestros enemigos. ¿Por qué, mis amados? Porque tal vez en años pasados dejaste de hablarle a alguien, o simplemente tuviste un roce con alguien en el colegio, tuvieron un problema y creímos que eso había quedado allí, pero la verdad es que nunca quedó eso allí. Ahí está, ahí vivo el problema. Ese problema simplemente ha estado tapado, y ese problema espiritualmente nos está trayendo bastantes
dificultades a nuestra vida, a nuestra alma y a nuestro espíritu. Amén. Entonces, amados, para usted y para mí puede ser bien difícil evitar recordar aquellos conflictos. Para usted y para mí debe ser bien complicado, amados, evitar traer a nuestra vida ese recuerdo que nosotros tenemos de la niñez. Voy a hablar de alguien que pudo haber sido intentado violado o que pudo haber sido violado. Para usted o para mí, si hubiéramos sido violados, pues la persona que nos intentó violar o nos violó, pues sería nuestro mayor enemigo. No quisiéramos recordarlo, aún ni siquiera que nos citaran su nombre, no quisiéramos encontrarnos en la calle, pero la verdad es que nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con esos sucesos en nuestras vidas. ¿Y por qué relacionarnos con esos sucesos? Porque esos sucesos están creando en tu vida espiritual un vacío, están creando en tu vida anímica o emocional un vacío, porque están creando en tu vida sentimental dificultades. Hay personas que hoy no han podido vincularse en una relación matrimonial o en una relación de noviazgo porque tienen un vacío en su interior, porque tienen un principio espiritual bien doloso para ellas, y va a ser muy complicado que estas personas puedan volver a entregar su corazón cuando en una relación pasada sufrieron un desaire o sufrieron una situación dolosa para ellos. Y si fue un intento de violación de niños o fue un abandono, pues aún mayor, mis amados, porque nunca vamos a lograr vencer esa circunstancia que atravesamos de niños, que hoy nos están cobrando esa factura. Entonces, lo que es un abandono, un intento de violación, un rechazo, lo que pudo haber sido palabras que nos hirieron, ese problema, ese novio que nos dejó abandonados en el altar, o esa novia que nunca llegó al matrimonio, o ese esposo que causó dolor en nuestra vida, o ese esposo que simplemente murió y nos dejó con 1, 2, 3 chicos en una etapa bien indefensa, o nos dejó con una condición económica bien precaria. Entonces, mis amados, todos esos son nuestros enemigos, y esos son los enemigos que usted y yo hoy tenemos que empezar a transformar en nuestras vidas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomarnos un poco de tiempo para poder pensar en estos enemigos, y para nosotros va a ser bien difícil, amados, porque nosotros vamos a tener que evitar ese conflicto que nos da el simplemente recordar esas cosas o esos eventos, esos sucesos que pudieron haber pasado. Nosotros, amados, podemos venir manejando una vida en paz, una vida tranquila, una vida normal, pero ese vacío siempre va a estar allí, ese recuerdo siempre va a estar allí, ese dolor siempre va a estar allí, y eso es lo que hoy queremos a través de la palabra y con el Espíritu Santo de Dios a nuestro favor, que usted y yo venzamos. Amén. Entonces, amados, la verdad es que cuando recordamos estos eventos, cuando podemos recordar los eventos que vivimos de niñez, tal vez un padre que nos abandonó o una madre que nos abandonó, no es para nosotros difícil entender que esto trae enojos, que esto trae para nuestra vida dolor. Y nosotros podemos enojarnos y aún usar un lenguaje bien despotricante, un lenguaje bien pesado, muchas veces hasta para referirnos a nuestro padre o a nuestra madre. Y se los estoy hablando desde lo más profundo de mi ser y de mi corazón, porque lo viví, lo evidencié y lo acarrié en mi juventud, y aún hoy en mi adultez todavía tengo esos recuerdos de un abandono, todavía tengo los recuerdos de los momentos que quizás mi mente me permite traer, y me duele, y más que dolerme, todavía me da un principio de enojo. Entonces, bien se ha dicho, amados, que el que enseña aprende 2 veces, porque cuando estaba realizando esta enseñanza, simplemente pensaba y pensaba en cómo hubiese sido mi vida de diferente, cómo hubiese sido quizás de difícil, o cómo hubiese sido diferente para la vida que yo atravesé, y que simplemente trae en nuestras vidas un recuerdo. Entonces, amados, nosotros podemos enojarnos. En este momento puedes enojarte, estás en libertad de enojarte con tu pasado, con esos problemas o con esos enemigos que tienes del pasado, o simplemente puedes traer recuerdo de esas palabras que salían por tu boca cuando estabas enfrentando este problema, o simplemente estás pasando por una pelea que no quieres recordar.
tú estabas en tu mente simplemente teniendo una pelea allí donde no quieres recordar lo que pasó contigo, o lo que te hicieron, o lo que te intentaron hacer, o ese abandono, no sé, iglesia. Simplemente estoy hablando desde una perspectiva para enseñar, pero cada uno de ustedes tuvo un pasado, cada uno de ustedes tuvo una vida y cada uno de ustedes tuvo una dificultad que hoy puede estar activada en cada uno de ustedes de una manera diferente. Entonces, amados, ¿qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña que en medio de estas situaciones nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con ese enemigo que tenemos ahí. Porque aunque tú y yo no lo creamos, ese enemigo constantemente está en nosotros. Hay olores que nos hacen recordar esos sucesos, hay momentos, hay cosas que nos hacen recordar esas personas y eso se está convirtiendo en una dificultad para usted y para mí. ¿Por qué? Porque cada que sentimos ese aroma, cada que sentimos ese recuerdo, cada que vemos ese carro, cada que pasamos por el frente de una casa, cada que estamos en un lugar, en un pueblo, en una situación X, nuestra mente es bombardeada con dardos del enemigo. ¿Recuerdan lo que dice el libro de Éfesos? Donde dice que nos coloquemos la armadura de Dios para que podamos resistir los dardos del enemigo, perdón. Y esos dardos quieren venir y meterse en tu mente. Tal vez tú vas muy cómodo, normal, llevando tu vida normal, pasas por el frente de un barrio, pasas por una casa, pasas por un negocio denominado X o te recuerda algo, e inmediatamente sientes ese dardo que viene y te aflige, te deprime, te pone triste, quizás te hace llorar, tal vez te hace dar rabia, pero la verdad es que es un enemigo que tú tienes vivo, que hoy tienes que cancelar en tu vida. Entonces, amados, la Biblia nos enseña a cómo relacionarnos con ese enemigo. ¿Por qué nos enseña esto? Porque nuestra actitud debe de ser una actitud que nos recuerda que Dios nos ama a nosotros, pero que también ama o amó a esa persona que nos causó dolor. Y esto fue lo más complicado que yo pude evidenciar realizando esta enseñanza. Porque creer que Dios ama a un violador, que Dios ama a un padre abandonador, que Dios ama a una madre que simplemente se fue y dejó sus hijos, que venía cada año o que simplemente nunca había una llamada de parte de ella, nos lleva, amados, a creer que nuestro Dios es un Dios que no podemos entender. Pero la verdad es que nuestro Señor, en su pasaje, en toda la Biblia, nos está hablando acerca del amor. Y una de las invitaciones a que nos amemos a nuestros enemigos como a nosotros mismos, amemos a cada persona como a nosotros mismos, amén, porque tenemos que entender, iglesia, que nosotros de una u otra manera también hemos ocasionado daño a otras personas. Entonces, a mí me lo ocasionaron, a mí me duele, pero cuando yo se lo ocasiono a otra persona, quizás a esa persona le duele, pero a mí no me está doliendo. Y eso es lo que tenemos que entender usted y yo en esta noche. Entonces, amados, recordemos que Dios ama a todo el mundo, incluso Dios ama a aquellas personas que actuaron mal contigo. Y Dios ama a aquellas personas que hoy se están quejando de lo que tú le hiciste, o sea, te ama a ti también. Entonces, amados, ¿por qué? Porque la forma en que nos acercamos a esos problemas, a esos enemigos, no es la forma más amorosa que nosotros podemos tener. Ninguno de nosotros se levantó hoy diciendo que bueno, que hoy amo a mi papá que me abandonó, que nunca lo conocí. Hoy amo a mi mamá que me abandonó, que me dejó en la puerta de una casa y nunca más volví a saber de ella. No, amados, para nosotros no es tan fácil amar a alguien que nos causó dolor, pero la Biblia nos está invitando a que usted y yo, en lo secreto de nuestra habitación, nosotros pidamos por esas personas. Mira lo que nos dice la Biblia. Jesús también murió por ellos. Y eso es bien, bien importante para usted y para mí. ¿Por qué? Porque tengo que entender que Jesucristo también murió por el violador. Jesucristo también murió por ese hombre que te dejó quizás en el altar o que simplemente te abandonó con unos hijos. O que Jesucristo también murió por esa persona que te encerró y que te tuvo aguantando hambre. O esa persona que fue tu violador, o esa persona que fue tu secuestrador, o esa persona que simplemente te causó dolor. Jesucristo también murió por ellos. Y es bien difícil, vuelvo y lo digo, es bien difícil vivir con una celda como estas de cautiverio en medio de nuestros pensamientos, en medio de nuestras emociones,
aún en medio de nuestra vida espiritual. ¿Por qué, amados? Porque nuestra celda espiritual no es una celda privada, porque allí a esa celda nosotros no podemos entrar, porque allí a esa celda que tú y yo abrimos y en la cual enterramos ese dolor, nunca pudimos volver a entrar. Esa celda se quedó cerrada, clausurada, pero siempre está aquí, porque siempre tenemos ese recuerdo. Siempre, siempre, siempre tenemos ese recuerdo. Que aprendemos a vivir tapándolo, sí, pero hoy quiero que esos recuerdos afloren y si hay lágrimas, pues hermanos, que haya lágrimas. Si el dolor es para sanidad, pues tiene que haber dolor, porque usted y yo, hermanos, nosotros tenemos que pensar de la siguiente manera. Y lo que usted y yo estamos pensando en este momento es que esa celda que tú tuviste, que te causó dolor, tiene que ser tu campo de entrenamiento. Allí es donde tenemos que empezar a amar. ¿Por qué, mis amados? Porque es tan fácil amar al que nos hace bien. Es tan fácil amar al que nos bendice. Es tan fácil amar al que nos trata bien. Es tan fácil amar al que nos ama. Pero qué tan difícil es amar a nuestro enemigo. Qué tan fácil sería para usted o para mí amar a esa persona que intentó violarte o que te causó dolor. O lo que es peor, esa persona que asesinó a tu hijo, esa persona que asesinó a tu esposo, esa persona que quiso asesinar tu vida. Qué fácil sería amarle. Pero ¿sabes algo? La palabra del Señor nos muestra que Jesucristo, aunque el pecado del hombre le asesinó, le llevó a que muriera en esa cruz, Él siempre siguió amándonos. Y eso es lo que me ha confrontado durante toda esta tarde, me ha confrontado para poder entender que tengo que amar a mis enemigos, quizás como a mí mismo. Entonces, amados, quiero leerles en la Biblia, en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 8, quiero leerles este pasaje y quiero que usted me siga en su Biblia, en su casa, que usted me siga leyéndolo allí en su casa. Mira lo que dice este pasaje y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice este pasaje, pero ahora dejad. Y qué importante es esa palabra clave que hay allí. Dejad, soltad, permite que se vaya. Dejad también en vosotros todas las cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice el versículo número 10 o el 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoles despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío. Amén. Lo que esto nos está diciendo es que nosotros tenemos que dejar que eso se vaya. Hoy es el día, amados, para que usted y yo soltemos todo ese dolor, soltemos todo ese pasado, soltemos toda esa angustia, todos esos recuerdos. Hoy es el día para que usted y yo soltemos todo lo que está causándonos fuertes dolores, que nos está quitando el sueño o que quizás estamos mintiendo. El verso número 9 dice, no mintáis los unos a los otros. Tal vez a la primera persona que le estás mintiendo es a ti mismo. Te estás mintiendo tú mismo creyendo que eso ya no te duele o creyendo que eso ya no es importante en tu vida. Mira, te explico lo que quiero que en esta noche tú y yo comprendamos. Nosotros los que seguimos a Jesús, los que tenemos como base el estudio de la palabra de Jesús para nuestras vidas, pues nosotros practicamos el perdón o debemos de practicar el perdón. Pero la verdad es que en nosotros poco o nada se ve el perdón. Nosotros simplemente decimos, sí, yo ya lo perdoné, pero desde tu interior ya perdonaste. Desde lo más profundo de tu ser, sí has perdonado. O muchas personas que me han dicho, pastor, yo perdono, pero no olvido. Entonces nunca perdonaste. Porque si perdonaste, pero no olvidaste, pues nunca hubo perdón. O simplemente se me acercan y me dicen, esa persona yo ya la enterré y está bien muerta, pero la verdad es que ese féretro fúnebre todavía es un recuerdo en tu mente, o ese campo santo donde lo enterraste todavía es un recuerdo en tu vida. Por eso, mis amados,
los que seguimos a Jesús debemos de practicar el perdón. Ya que Dios, mira lo importante que dice esta palabra, ya que Dios nos perdonó a ti y a mí todos nuestros pecados, ya que nuestro Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados, como decía al inicio de esta enseñanza. Alguien nos ocasionó dolor a nosotros, pero nosotros también ocasionamos dolor a alguien, porque sin quererlo, con palabras, con hechos, con actitudes, con miradas, nosotros ocasionamos dolor a muchas personas. Y generalmente, como lo digo repetitivamente, generalmente lo hacemos con las personas que amamos o que decimos amar. Entonces, amados, Dios nos perdonó a nosotros todo nuestro pecado. Nosotros también debemos de perdonar a otros pecados, a otras personas sus equivocaciones o sus pecados. Observemos el pasaje bíblico que acabo de leer, donde dice que nosotros de alguna manera tenemos que dejar todo aquello que nos hace tener ese enojo, tener esa malicia, que nos hace dejar esa blasfemia, dejar esas palabras deshonestas, dejar toda esa mentira que está en nosotros y empecemos a vivir una vida transparente. Usted me dirá, pastor, ¿y hasta cuándo tengo que perdonar? Pues fácil, amados, hasta que Jesucristo se revele en tu vida, hasta que Jesucristo quede estampado en ti, hasta que tú mires con los ojos de Jesús, hasta que tú entiendas la necesidad de seguir perdonando. El apóstol Pedro se acercó delante de Jesús y le dijo, ¿podemos perdonar hasta 7 veces? Y él le dijo, yo mejor te digo que perdonemos 77 veces 7. Parafraseé el verso, pero lo que yo quiero que usted entienda es que aunque Pedro quiso venir delante de Dios justificado porque quería perdonar 7 veces, nuestro Señor Jesucristo le dijo, no, es que necesitas perdonar 77 veces 7. El número 7 dentro de la hegemonía bíblica es la perfección. Cuando leo el 77 veces 7, tienes que perdonar hasta que la perfección venga a nuestras vidas. ¿Cómo perdono, hermanos? Simplemente dejando que se vaya. Simplemente dejando que todo lo que me está causando dolor se vaya. ¿Amén? Entonces, amados, nosotros, la mayoría de nosotros, se nos ha enseñado mostrar fuerza y poder. A nosotros se nos ha enseñado que nosotros no debemos de llorar, que nosotros no podemos temer, que nosotros no debemos de demostrar nuestras emociones. Pero ¿sabe algo? Y esto nos va a dar mucha paz en el corazón. Nuestro Señor nos mostró sus emociones. Jesucristo en la palabra dice que Él lloró, que Él se entristeció, que Él allí en el Getsemaní estuvo a punto de morir porque estaba tan triste que estaba a punto de morir. Entonces, amados, si Él muestra sus emociones, ¿por qué nosotros no mostramos nuestras emociones? ¿Qué nos impide a usted y a mí decir, me dolió lo que me hicieron, Señor, me dolió, pero hoy quiero entregar? Hoy quiero entregártelo a ti para que seas tú el que me ayude a salir de esta situación. Entonces, amados, Dios puede darte el valor o puede darnos el valor para tratar a otras personas que te hicieron daño de la misma manera como te gustaría a ti que fueras tratado. Y hoy quiero que tú y yo pensemos por un instante en algunas cosas que quiero traer a colación en esta noche. ¿Qué estás haciendo para dejar ir esos recuerdos? Primer punto. ¿Qué estás haciendo para dejar ir esos recuerdos? ¿Qué estás haciendo para dejar ir esas personas? ¿Qué estás haciendo para dejar ir ese enojo? ¿Qué estás haciendo para dejar ir esa malicia? ¿Qué estamos haciendo para dejar ir esa blasfemia o esa mentira? Amados, ¿qué estamos haciendo? Nosotros podemos tener prácticas aprendidas. Y prácticas aprendidas a través de nuestros días de vida. Nosotros podemos tener prácticas que corresponden a una conducta cristiana. Podemos hablar como cristianos. Podemos hablar más que como cristianos. Podemos hablar como hombres y mujeres salvos. Pero la verdad, en nuestro interior, el único que conoce nuestro corazón es nuestro Salvador. Y es Él el que hoy nos está hablando y nos está diciendo, deja ir el enojo.
Deja ir ese sufrimiento, deja ir esa angustia. En medio de tu relación, deja ir esas palabras que te hirieron. Deja ir ese principio que te está dañando la paz. Déjalo ir, simplemente déjalo ir. ¿Cuántas parejas hoy están conviviendo juntos después de que uno de los dos cónyuges tuvieron una relación fornicaria, una relación adúltera? Y aún viven juntos y conviven juntos, pero ese dolor está ahí clavado como una daga en el corazón, una daga que no te deja tener paz, pero aún sigues viviendo con tu cónyuge, con tu esposo, con tu esposa, y aún te dices mentiras a ti mismo diciéndole, es que lo hacemos por los niños, es que lo hacemos por la familia, es que lo hacemos para que la sociedad no diga nada. Hermanos, si tú no determinas hoy sacar esa daga de tu corazón y dejar ir ese dolor, nunca vas a tener paz en tu corazón. El único que conoce esas noches de dolor, esas noches de llanto, esas noches de tristeza que tú has pasado es nuestro Salvador. Esos tiempos en los que tú llorabas amargamente porque tu esposo nunca llegaba, o porque no traía alimentos, o porque el dueño de la casa donde vivían les había dicho que o pagaban el arriendo o se iban, y eso causó dolor en tu vida. Y aún hoy lo tienes ahí tan presente, que se ha convertido en una daga en tu corazón. Y cuando seguramente la situación se pone difícil, lo primero que viene a tu mente como un dardo del enemigo es ese tiempo cuando no tenían para pagar ese arrendo y vas a decir, de nuevo voy a vivir esta situación, de nuevo voy a vivir esta zozobra, de nuevo voy a vivir esta angustia. Amados, si de nuevo lo vamos a vivir, si de nuevo vamos a pasar por esa angustia, por esa zozobra, es porque aún ese dolor está allí tan clavado en tu corazón que se convirtió en tu enemigo. Entonces, amados, ¿cuáles son las prácticas que tú y yo hemos aprendido para dejar que esto se vaya de nosotros? ¿Cómo corresponde a ti la obligación de soltarlo? ¿Cómo nos corresponde a ti y a mí soltar ese dolor? Muchas veces nosotros buscamos en la otra persona que pida perdón, pero perdón sin olvido nunca va a ser perdón. Otra persona, quizás tu esposo, te ha pedido perdón varias veces y tú de boca le has dicho, sí, yo te perdono, pero aquí en mi corazón nunca le has perdonado. Y eso es lo que estamos tratando en esta noche. Es necesario dejar ir. Colosenses capítulo 3, versículo 8 dice, pero ahora dejen también vosotros todas estas cosas. La ira, deja ir la ira que te ocasiona esos momentos de recuerdo, esa ira que te ocasiona ver el hijo de ese hombre que te abandonó, la ira que te ocasiona tener que saber que estás pagando un dinero porque fiaste a alguien, la ira que te ocasiona saber que estás viviendo una situación bien precaria porque hiciste un mal negocio. ¿Cuántos esposos o cuántas esposas constantemente le están diciendo a su cónyuge, es que por su culpa, no es la culpa del cónyuge, es nuestra culpa, porque éramos cónyuge, éramos una sola carne? Entonces, yo quiero que usted y yo interioricemos eso en esta noche y por un instante pensemos, ¿qué me está causando ese daño? Pero también, ¿qué estoy haciendo para dejarlo? La segunda cosa que quiero que tú pienses es, ¿de qué manera puedes dejar ese enemigo y mirar a Jesús? ¿Qué necesitas que pase en tu vida para mirar a ese enemigo y poder mirar a Jesús? ¿Qué necesitas que acontezca delante de ti hoy para que tú puedas dejar que ese enemigo se vaya y empezar a mirar a Jesús? Pedir perdón, pues, si hay que pedir perdón, pedirán perdón a aquellas personas que nos hicieron daño, si aún se puede pedir perdón. Pero en cuanto dependa de ti, dice la palabra que estemos en paz con todos los hombres. Y quiero leerles esto que es bien importante, me pareció bien importante leérselo, porque usted y yo debemos de quitar de nosotros todas las prácticas que nos han traído dolor, todas. Hermanos y hermanas, quiero contarles. Hay mujeres que por un rechazo amoroso transformaron su vida y entraron a vivir una vida pecaminosa en el lesbianismo.
Hay hombres que aceptaron una vida homosexual porque tuvieron un rechazo amoroso de su pareja. Y vivimos constantemente culpando a la otra persona, pero la verdad es que quien debería de ser culpado soy yo, porque nunca he querido sacar ese dolor de mi vida. Entonces dice acá la palabra, debemos de quitar de nosotros toda práctica de dolor. Hermanos, hay una realidad en medio de nosotros. A usted y a mí nos encanta flagelarnos. A usted y a mí nos encanta darnos duro. Aleluya. Y quiero demostrárselo de la manera más simple y más sencilla que usted pueda entender hoy. Si tú eres de la que se levanta de tu cama, te miras en el espejo y dices, ¿cómo estoy de fea? ¿Cómo estoy de gorda? ¿Cómo estoy de ojerosa? Este pelo tan feo, estas orejas tan grandes, y empiezas a sacar un listado de cosas que están feas en tu vida, pues quiero contarte, tú eres especialista en flagelarse y en hacerte sentir mal. Porque si te levantas de tu cama, antes de bañarte, te miras en el espejo y declaras sobre tu vida todas estas palabras de maldad, de odio, de rencor sobre de ti, pues créeme que el resto de tu día no va a ser el día más bendecido que vas a tener. De la misma manera, aquellos enemigos, recuerda cómo titulé esta enseñanza, cómo relacionarme o cómo aprender a relacionarme con mis enemigos. El enemigo no es la otra persona. La Biblia dice que nuestros enemigos no son carne y sangre, sino espíritus, potestades y legiones de maldad. Entonces, amados, ¿cómo si yo mismo me digo feo, me digo gordo, si yo mismo me digo como me quedo de fea esta blusa, esta camisa, este pantalón? Imagínate qué estoy haciendo con alguien que no estoy viendo, que no está a mi alrededor, que me ocasionó un fuerte dolor en mi vida. ¿Qué no estoy haciendo con él? Entonces, por eso es que el pasaje de Colosenses capítulo 3 nos dice, deja que eso se vaya. Qué importante que hoy abras, amados, tu corazón y permitas que todo esto se vaya. Dejen esas prácticas que te causan dolor. Luego podemos encontrarnos a nosotros mismos quizás mintiéndonos, es el segundo paso. ¿Por qué? Porque si yo tengo dolor, yo me estoy mintiendo, donde digo no pasa nada. Y tengo que decirlo, muchachas, muchas de ustedes son expertas en mentir. Cuando su esposo viene y les dice, ¿qué le pasa? Y usted le dice, no, no pasa nada, nada, a mí no me pasa nada. Y me parece que las estuviera viendo, quisiera quizás estarlas viendo, donde usted está diciendo, no, nada, a mí no me pasa nada. Tú eres experta en flagelarte. Tú eres experta en tener una condición dolosa en tu vida. Entonces, deja que eso hoy se vaya. ¿Por qué, amados? Porque la palabra nos enseña, y Cristo, o el apóstol Pablo, o el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo nos está enseñando que tú y yo tenemos que dejar todo aquello que está causando un fuerte dolor en nuestra vida. Entonces, para concluir, porque me quedan como unos 5 minuticos. La mejor manera de usted y yo relacionarnos con nuestros enemigos es simplemente dejar de llamarlos enemigos, simplemente dejarlos ir, simplemente no tenerlos en cuenta, simplemente pensar que ya se fueron de mi vida, que ya no están más allí. Yo no puedo seguir viviendo en el pasado. Yo no puedo seguir viviendo en los celos. Yo no puedo seguir viviendo en lo que mi esposo hacía. Yo no puedo seguir viviendo en lo que yo era antes. Amados, recuerden, muchas veces yo salgo de la pobreza, pero la pobreza no sale de mí. Muchas veces yo salgo de la tristeza, pero la tristeza nunca salió de mí. Tal vez yo conozco al Señor, pero nunca me hice conocido para el Señor. ¿Por qué, amados? Porque podemos hablar de Dios, pero no tener a Dios en nuestro corazón. Nosotros podemos ser hombres y mujeres que decimos que todo está muy bien, cuando la verdad en nuestro interior hay un río que nos está negando, un río de dolor, un río de angustia, un río de sufrimiento, un río de dificultad. Y quizás nos volvemos como el payaso, mis amados, aquel payaso que simplemente tiene una sonrisa para todo el mundo, pero que en su casa está muriendo de tristeza. Que en lo más profundo de su interior hay un dolor, una angustia, una tristeza que le está embargando, que las noches son largas, que no quiere levantarse al otro día, que no quiere volver a salir a la calle porque ese dolor está activo todos los días allí. Y amados, somos usted y yo los que necesitamos dejar a un lado todo eso que nos
está causando tanto dolor, nos está causando tanta angustia, nos está causando tanta tristeza, y convertirlo en un amigo más para nosotros. Qué fácil sería para nosotros decir, yo ya no amo a mi esposo, pero tampoco lo odio. Qué fácil es decir para ti, todo el dolor que me ocasionó, simplemente se lo entregué a mi Señor. Qué fácil sería para usted y para mí decir, esa persona quiso violarme de niño, pero hoy lo perdono, porque mi Señor me ha perdonado a mí también. Entonces, amados, mira lo importante que usted y yo podemos hacer en esta noche. Deberíamos de despojarnos de la vieja vida y revestirnos de una nueva vida. ¿Por qué? Porque la palabra nos está invitando en el verso 9 a que nos despojemos del viejo hombre. Pero ¿saben con qué? Y qué bueno que usted lo resaltara en su palabra. Colosenses 3, capítulo 9 dice, no mientan los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con hechos. Iglesia, hoy tenemos que hacerlo. No podemos seguir viviendo un día más con ese dolor en nuestro interior. Si permitiste seguir viviendo con ese hombre que te engañó, ámalo más que antes de lo que lo amabas cuando te engañó. Si permitiste que ese dolor se fuera, entonces empieza a amar esa dificultad que te ocasionó tanto dolor. Empieza a amar lo que hasta hoy te estaba causando dolor, lo que hasta hoy no te permitía tener una relación en paz, lo que hasta hoy no te permitía tener gozo en tu corazón. Quizás vivamos una vida de mentira, pero aprendamos que en el interior de nuestra casa también podemos disfrutar la alegría, también podemos vivir momentos de gozo. ¿Y por qué, mis amados? Porque uno de los problemas que más se evidencian y quizás más causa dolor son la palabra celos. Un hombre o una mujer que tiene celos nunca va a tener paz. ¿Y saben por qué nunca va a tener paz? Porque diario está alimentando un enemigo que está ahí con ella. Un enemigo que le está lanzando dardos o te está lanzando dardos que te está llevando a recordar cosas que pasaron, te está recordando cosas que viviste, te está recordando cosas que fueron tu enemigo, pero que hoy tienes que aprender a amar. Yo no te estoy pidiendo que no recuerdes lo que te pasó. Lo que te estoy pidiendo es aprende a amar esa cicatriz, porque esa cicatriz es una medalla que has conseguido atravesando ese desierto del dolor, que hoy es necesario dejar ir. Te invito a que tú cierres los ojos e inclines tu rostro y oremos. Padre, yo hoy te pido que nos muestres aquellas actitudes de dolor, aquellas personas que han desarrollado en nosotros tristeza o que han desarrollado en nosotros angustia. Yo hoy te pido, Señor, que tú nos permitas evidenciar en la realidad de nuestra vida qué tanto daño nos ha ocasionado estos enemigos, el recuerdo, los celos, la tristeza, el abandono, el intento de violación, Señor. Permítenos evidenciar qué tan fuerte fue el daño que nuestra alma recibió con este dolor, para que desde allí podamos levantarnos, Señor, con tu ayuda, con tu apoyo y ser victoriosos en este dolor. Padre Santo, que nosotros hoy podamos orar por aquellas personas que infligieron dolor, tristeza, angustia, desilusión a nuestra alma. Y que al orar por ellos, nosotros no presentemos esas dificultades del pasado, sino que presentemos que ellos necesitan también de ti, Señor.